¿Cuántos están alegres que es domingo? El día de reunirnos en la casa de Dios y celebrar que nosotros servimos a un Cristo vivo. Él resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Abren sus Biblias a Marcos 13. Marcos 13. Nosotros estamos en una serie de mensajes acerca de los últimos tiempos. Usted puede encontrar muchas películas que hablan de muchos temas del fin del mundo, pero la Biblia nos da la realidad de qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos. Hoy vamos a hablar sobre la tribulación. La tribulación es un periodo futuro de 7 años de gran angustia aquí en la tierra. Y les voy a decir de antemano, yo batallé mucho preparando este mensaje porque yo decía dentro de mí, les voy a abrumar con muchos pasajes de escritura y muchos detalles. Pero la Biblia nos habla y nos da muchos detalles acerca de los 7 años de la tribulación. Y la tribulación, ese periodo de tiempo es abrumador. Yo sé que hay personas que no les gusta hablar acerca de los últimos tiempos. Piensan, esto me da miedo. Pero hermanos, si no estás bien con Cristo, con razón, debe causar miedo en uno cuando nosotros vemos lo que va a pasar en los últimos tiempos. Marcos 13, versículo 19, vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Amén. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas que por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Vamos a orar. Yo les invito, oren conmigo. Vamos a darle al Señor toda nuestra atención. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es útil para nosotros. En este momento te damos toda nuestra atención. Padre, pedimos que tú nos transformes, que nos hables. Padre, dame una gracia para comunicar lo que hay en tu corazón. Edifica a tu iglesia en esta mañana y que todo sea para tu gloria, Cristo, te amamos. Amén. Hace varios años nosotros hicimos un estudio acerca del libro de Apocalipsis verso por verso. Y yo recuerdo muy bien, nunca lo voy a olvidar. Un miércoles por la tarde nosotros estuvimos leyendo capítulo 6 de Apocalipsis, que habla de uno de los juicios durante de la tribulación. Y cuando yo leí el pasaje, yo noté, en esa noche había llegado un joven inconverso. Él no conocía al Señor. Y mientras yo leía, yo vi que él físicamente se vio como que no se sentía muy bien. Y después me dijeron que estaba bien asustado por las palabras. Yo estaba leyendo en Apocalipsis 6, versículos 16, y es un momento terrible durante la tribulación. De tal manera es la angustia que los hombres grandes y siervos, los hombres poderosos y los hombres que no tienen poder, los reyes y todas las personas, dicen a los montes, van a decir a los montes estas palabras. Apocalipsis 6, versículo 16. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Mientras yo hablaba en esa noche de ese gran día de la ira que vendrá sobre la tierra, el joven fue asustado porque no conocía al Señor, no estaba caminando con Él. Hermanos, quizá algunos dirían, bueno, pastor, ¿nos quieres meter miedo? Si tú no estás bien con Cristo, sí.
Tienes toda la razón de tener miedo de esos eventos si no conoces al Señor Jesucristo, porque la Biblia nos dice que será un tiempo de sufrimiento como nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Ni habrá, ni hasta este tiempo ni la habrá. La Biblia habla de este tiempo como la ira venidera de Dios. En este pasaje, Apocalipsis 6, dice, la gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse de pie. Hermanos, llegará un día en que Dios derrama su ira sobre esta tierra. Y yo sé que hay personas que dirán, bueno, Dios es un Dios de amor. ¿Cómo es que Él va a derramar su ira sobre la tierra? Dios sí es un Dios de amor, y por esa razón, por su amor, Él ha provisto una manera de ser salvo de su ira. Él ha provisto una salida y se llama Jesucristo. Jesucristo es el camino para la salvación. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 1, escuchen este pasaje hermoso, maravilloso. Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica y él está diciendo de ellos que ellos se han convertido de los ídolos para servir a Dios vivo. Y luego en versículo 10, 1 de Tesalonicenses 1:10, Pablo dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Cristo es quien nos libra de la ira que viene. Gloria a Dios por eso. Él es quien nos rescata. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y como un Dios justo y verdadero, Él tiene que castigar el pecado, pero en su amor Él ha provisto para nuestra salvación. Yo sé que la gente acusa a Dios y cuando ven estos pasajes, pero saben, de hecho, hay un pasaje que a mí me ministró en esta semana cuando lo estaba leyendo sobre los juicios de Dios, y durante esos juicios van a haber ángeles que adoren a Dios y alaben a Dios diciendo, Señor Dios, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios justo? Y en su justicia Él tiene que castigar el pecado. Vendrá la ira venidera de Dios sobre esta tierra. Pero las buenas noticias, 1 de Tesalonicenses 5, versículo 9, nos dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo y murió por nuestros pecados para salvarnos de esa ira. Nosotros creemos que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia va a pasar antes de esos 7 años. Cristo viene a rescatar su iglesia de la ira venidera. Nosotros creemos que los que conocen al Señor no van a estar en ese momento. Nosotros hace un par de semanas hablamos sobre el rapto, arrebatamiento. Esa palabra arrebatar quiere decir llevar con fuerza. El Señor Jesucristo viene por su iglesia. En ese momento Él no va a pisar la tierra. Vamos a reunirnos con Él en el aire. La palabra dice que nosotros vamos a estar con Él para siempre. Y eso nos debe motivar y animar. Que nosotros vamos a estar con el Señor por siempre. La semana pasada nosotros hablamos de qué es lo que va a pasar después del rapto con los cristianos. Para nosotros que conocemos al Señor después del rapto, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a ser juzgados. Después de eso, vamos a celebrar la cena de las bodas del Cordero. Va a ser una celebración, una fiesta como nunca ha visto. Va a ser más alegre de lo que puedes imaginar esa fiesta.
el Señor nos va a llevar y vamos a estar con Él. En Mateo dice, de ese evento del rapto, dice que estarán dos en el campo y el uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. ¿Qué pasará? Ahora la pregunta es, ¿qué pasará con el que fue dejado? Porque algunos se van a quedar atrás. Cristo solamente viene por su iglesia. ¿Y qué va a pasar aquí en el mundo después del rapto? La Biblia nos da muchos detalles. Las personas que queden atrás después del rapto van a enfrentar el periodo de sufrimiento más horrible que este mundo haya visto jamás y que jamás volverá a ver. En la Biblia, en Jeremías 30, versículo 7, escuchen estas palabras que la Biblia usa para describir ese tiempo. Jeremías 30, versículo 7, dice, oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Será tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él. Será un tiempo de angustia. La Biblia lo describe también como un día de obscuridad. La Biblia en 1 de Tesalonicenses llama ese tiempo como el día del Señor, la hora de la prueba, dice Apocalipsis. En Apocalipsis 6 se refiere a ese tiempo como el gran día de la ira del Cordero de Dios. Sofonías 1, versículo 15 dice, aquel será un día de ira, día de angustia y de aflicción, día de desolación y de devastación, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y densa neblina. Será un tiempo en que Dios juzgará a la tierra y va a derramar su ira sobre esta tierra, de tal forma que en Apocalipsis dice estas palabras acerca de los que se queden. Dice, ay de los moradores de la tierra. La gente en aquel entonces van a desear nunca haber nacido. Yo sé que hay momentos en que nosotros vemos sufrimiento aquí en la tierra y a veces yo he escuchado gente preguntar, bueno, ¿será que esto es los comienzos de la tribulación? Y la respuesta es no. No, porque antes de la tribulación la iglesia va a ser arrebatado. También no, porque el sufrimiento que nosotros estamos viendo ahora, los tiempos difíciles, aunque yo no quisiera minimizar lo que la gente sufre en el día de hoy, pero no se compara con lo que la Biblia describe como en los 7 años de la tribulación. Hace años yo leí una serie de libros, quizá algunos han escuchado de esta serie. Sacaron una película que se llamaba Left Behind, pero hay una serie completa de libros. Es ficción, pero basado en la Biblia. Pero la realidad va a ser mucho peor de lo que el lenguaje puede comunicar. Dice el pasaje que vimos en Marcos 13. Dice que los días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación. O sea, va a ser peor de cualquier crisis. Eso quiere decir peor que el diluvio de Noé, ¿verdad? Mucho peor. En la Segunda Guerra Mundial es la guerra donde más personas han muerto. Murieron como entre 70 y 85 millones de personas. Y fue horrible y lo que sufrieron los judíos durante el Holocausto, todo eso fue horrible, pero no se compara con lo que la gente van a sufrir durante la tribulación. Será un tiempo como nunca antes por el nivel de sufrimiento, pero también será un tiempo como nunca antes porque afectará todo el mundo. Miren conmigo Apocalipsis 3, versículo 10. Este pasaje son palabras que Cristo da a su iglesia, la promesa que Él nos va a rescatar de ese tiempo. Pero miren lo que dice del mundo entero. Apocalipsis 3, versículo 10, dice, por cuanto
has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, ¿qué dice? El mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Nosotros hemos visto en nuestros tiempos sufrimiento en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, ahora los que están enfrentando lo del huracán Melissa, en la guerra en Ucrania, todo eso es malo, pero lo que va a pasar durante los 7 años de la tribulación afectará el mundo entero. Será una crisis mundial. Vamos a ver ahora, y esta es la parte que yo les digo, quizá van a sentir abrumado con todos estos detalles, pero por algo la Biblia nos da estos detalles. Y si la Biblia nos enseña esto, es porque Dios quiere que sepamos esto. Y yo creo que Él nos quiere advertir de ese tiempo, porque Él no quiere que ninguno de nosotros estemos. En su amor, Él ha provisto la salida en Jesucristo. Él quiere rescatarnos de la ira que va a venir sobre la tierra, pero Él nos da muchos detalles. De hecho, Apocalipsis 6, capítulo 6 a 19, la mayor parte del libro habla sobre estos juicios. Hay 3 series de juicios que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. El primer serie de juicios, los sellos. Digan conmigo los sellos. Sellos. El segundo, trompetas. Digan trompetas. Y tercero, copas. Copas. Sellos, trompetas y copas. Así que vamos a ver estos juicios comenzando en Apocalipsis 6, versículo 1. Mírenlo conmigo. Apocalipsis 6, versículo 1. Dice la palabra así. Los primeros juicios comienzan mencionando 4 jinetes montados sobre 4 caballos de diferentes colores. Así que vamos a ver qué es lo que representa cada uno. Versículo 1 dice, vi cuando el Cordero, es Jesús, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿De qué color es ese primer caballo? Blanco. ¿Qué representa el jinete que monta sobre este caballo blanco? Es el anticristo. Representa el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El anticristo es un líder mundial que va a engañar el mundo. Un líder que va a establecer, Daniel 9, versículo 27 nos dice que ese líder va a establecer un pacto de paz con Israel por 7 años. Eso es lo que va a iniciar. Algunos piensan, bueno, ¿cómo sabe 7 años? Daniel 9, versículo 27, también en Apocalipsis nos da número de días. Pero Daniel 9, versículo 27 nos dice que el anticristo es el líder mundial que va a presentarse como un hombre de paz, pero todo es un engaño. Él va a recibir su poder del mismo Satanás. Y Él va a establecer un pacto con Israel por 7 años. A la mitad, después de 3 años y medio, Él va a romper ese pacto. Y Él va a sentarse en el templo de Dios. Y Él va a exigir que la gente le adoren a Él. Cuando Él rompe el pacto con Israel, eso es lo que va a iniciar la última mitad de la tribulación. La Biblia se refiere a la última mitad de la tribulación como la gran tribulación. Todos los 7 años son horribles, pero la última mitad, 3 años y medio, serán aún peor de la primera mitad. El anticristo va a perseguir a los judíos
y va a demandar o va a exigir que la gente le adoren a Él. Este es el primer sello, apenas comenzando. Segundo sello, Apocalipsis 6, versículo 3. Apocalipsis 6, versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿De qué color es este caballo? Rojo. Rojo como sangre. ¿Y qué representa este caballo y el jinete? La guerra. Dice, la paz será quitada de la tierra. Ese jinete tiene una gran espada. Está montado sobre un caballo rojo. Eso nos habla de la matanza, de la cantidad, que van a haber muchos que mueren durante este tiempo, la destrucción. Tercer sello, versículos 5 y 6, Apocalipsis capítulo 6, mírenlo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo, ¿de qué color? Negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Así que ese caballo negro y lo que montaba sobre él representa hambruna, hambre. Una hambruna como el mundo nunca ha visto jamás. Dice aquí que el jinete, el que está montado sobre el caballo, ¿qué es lo que tiene en la mano? Una balanza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que representa eso? Racionar la comida. Yo recuerdo, no sé si algunos tuvieron esta experiencia, pero yo recuerdo cuando comenzó la pandemia de COVID, yo recuerdo me tocó ir a Walmart un día y fue a los principios cuando todos estaban comprando todo, que había una locura. Y cuando yo llegué, no encontré, yo vi los estantes vacíos. Y yo sentí, ay, esto es raro. Y se sintió como algo muy, muy extraño. Pero eso no se compara con lo que va a haber durante los días de la tribulación. Menciona aquí un denario. ¿Qué es un denario? Es lo que en aquel entonces ellos ganaban por un día de trabajo. Así que es como decir que trabajes todo el día por un poco de comida. La inflación. Yo sé que nosotros estamos viendo la inflación ahora. Y yo recuerdo cuando comenzó esto de subir los precios y los huevos. Vimos los huevos que subiendo y toda la comida. Cuando uno compra la comida y ve como los precios tan altos, pero eso no se compara con lo que la gente van a ver en los días de la tribulación. Todo va a ser muy costoso, muy caro, o sea, trabajar mucho por solamente un poco de comida. Van a haber tiempos económicos difíciles como nunca el mundo ha visto. Apenas estamos comenzando. Cuarto sello. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Cuál color es este caballo? Como amarillo, como un color pálido. Y el jinete montado sobre ese caballo, ¿cómo se llama? Muerte. ¿Qué representa? La muerte. Los que van a morir. ¿Y cuántos? Y dice, una cuarta parte de la población va a morir. Hermanos, ¿saben lo que es tan triste en esto? ¿Qué es lo que sigue la muerte? Hades.
Así que para las personas que mueren sin Cristo, ni encuentran escape en la muerte. Lo que sigue es Aries. Aquí menciona las bestias. Pueden ser por tantas plagas como la guerra, tanta gente muerta. Pueden ser animales como ratas que causan enfermedades, ¿verdad? Que el número de ellos van a crecer. Una cuarta parte de la población en este juicio va a morir. Yo recuerdo en los tiempos de COVID, un conocido me dijo que necesitaba dinero, así que él comenzó a construir, ¿cómo se dice? Coffins, ataúdes, por la cantidad de personas que estaban muriendo en COVID. Pero eso no se compara. O sea, van a haber gente que se dedican a eso, a enterrar a las personas, pero no van a poder manejar esa cantidad de personas, de enterrar tantas personas. Quinto sello, los mártires. Vamos a ver versículo 9. Apocalipsis 6, versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto nos habla de personas que van a morir durante la tribulación por su fe en Cristo. Y yo sé que algunos dirán, bueno, tú dijiste que no van a estar. Bueno, los que aceptaron a Cristo antes de la tribulación no van a estar. Pero Dios es tan misericordia que aún en su juicio, Él provee, Él ofrece salvación. Él va a tratar con los judíos durante este tiempo. Él va a tratar con Israel para que regresen a Él. Así que van a haber judíos que van a reconocer a Cristo como su Mesías durante este tiempo. Dios es tan misericordioso también que van a haber 2 testigos que van a predicar el evangelio. Van a haber ángeles que van a proclamar el evangelio durante este tiempo. También la Biblia nos habla de un grupo de 144,000 judíos que van a predicar el evangelio durante la tribulación. Dios no quiere que nadie se pierda. Él es tan misericordioso que Él ofrece salvación. Y algunos van a aceptar a Cristo, pero no va a ser fácil para ellos. Van a perder su vida por causa de su fe. Van a ser perseguidos. Será la peor persecución de judíos y cristianos que este mundo haya visto. Yo sé que el Holocausto fue un periodo muy difícil y no quisiera minimizar ese sufrimiento, pero no se compara con la persecución que va a pasar durante la tribulación. Apocalipsis 6, sexto sello, versículo 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. No sé si alguien aquí ha estado en un terremoto, en un temblor. Es algo tremendo. A mí me pasó en una ocasión. Yo vivía en California cuando pasó el temblor grande hace muchos años. Pero gracias a Dios yo no estaba viviendo allí donde estaba el centro. Pero cuando la tierra es sacudida, uno siente la fragilidad de la humanidad, ¿verdad? Esto nos habla de un gran terremoto y la nivel de destrucción será sin igual. El sol se va a oscurecer, la luna se va a poner como sangre. Quizá esto también puede ser estar hablando de erupciones volcánicas que van a ocurrir. Habrá una lluvia de meteoritos. Y toda montaña e isla se van a remover de su lugar.
Habrá desastres naturales como el mundo nunca ha visto. Hermanos, lo peor está por venir. Estos solo son los sellos. Faltan las trompetas y las copas. Ahora vamos a ir un poco más rápido en los siguientes juicios. El séptimo sello, capítulo 8. ¿Qué es lo que pasa cuando se abre el séptimo sello? Silencio en el cielo por media hora. Y también nos habla, en la tierra hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿De qué está hablando? Una tormenta global, como nunca el mundo ha visto. El séptimo sello nos lleva a las 7 trompetas. En capítulo 8, versículo 2, Juan dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Ahora, cuando cada ángel toca una trompeta, hay un juicio. Así que vamos a ver cuáles son esos juicios. Primera trompeta, capítulo 8, versículo 7. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. O sea, va a llover granizo y fuego mezclados con sangre. Quizá aquí también está hablando de volcanes que van a estar en erupción por los terremotos. Habla de la destrucción de las plantas. Segunda trompeta. El segundo ángel, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Probablemente aquí también está hablando de un meteorito. Yo sé que hemos visto películas, ¿verdad? O hay películas que hablan de meteoritos que acercan a la tierra, pero esto que nos dice la Biblia no es fantasía, es lo que va a pasar. Tercera trompeta, versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes del agua. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Algunos piensan también puede ser otro meteorito que cae a la tierra y que contamine el agua. Pueden imaginar que uno ni siquiera puede tomar el agua. Y luego con la sed, quizá en desesperación, toman el agua y se enferman. Cuarta trompeta nos habla de la oscuridad. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se obscureciese la tercera parte. Obscuridad sobre la tierra. Quinta trompeta, capítulo 9. No voy a leer todo este pasaje, pero les voy a dar un resumen. En versículo 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo y a la tierra. ¿Qué representa esa estrella? No sabemos con seguridad, pero muchos piensan que está hablando de Satanás. Que es Satanás. Y dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Así que Satanás fue dado la llave del pozo del abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo no es el infierno. El abismo es una cárcel para los peores demonios. O sea, hay demonios que están sueltos ahora. Y hay mucha actividad demoníaca en el mundo. Ahora, nosotros podemos ver las tinieblas que hay en nuestro mundo, la maldad, las fuerzas de maldad. Pero hay demonios que ahora están encarcelados, que van a ser desatados durante la tribulación. Dice versículo 2, dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.
Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. No vamos a leer todo el pasaje, pero este pasaje nos habla de demonios, los describe como langostas que van a atormentar a los hombres. Hermanos, esos días de la tribulación será un tiempo de actividad demoníaca como nunca antes. Hoy en día hay algo que está deteniendo las fuerzas de maldad. ¿Qué es? ¿Qué está deteniendo las fuerzas de maldad? La iglesia, el Espíritu Santo obrando en la iglesia. Hoy en día está la iglesia del Señor y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo obrando en nosotros es lo que está deteniendo las fuerzas de maldad en nuestros tiempos. Pero imagínate cuando la iglesia se quitara de este mundo. Y esos demonios que han estado encarcelados van a ser desatados en la tierra para atormentar a los hombres. Yo sé que hay mucha actividad demoníaca ahora, pero no se compara con la actividad demoníaca que van a haber durante esos días. Sexta trompeta. Les voy a dar un resumen. Este juicio habla de 4 ángeles que van a ser liberados y preparan un ejército de 200 millones de jinetes. Van a matar la tercera parte de la humanidad. Hay muchos que piensan que probablemente ese ejército es una invasión de demonios que matan la tercera parte de la humanidad. Ahora, no tenemos que ser expertos en matemática para pensar en esto. Nosotros vimos antes una cuarta parte de la población murieron, ¿recuerden? Ahora una tercera parte de la población. Eso es más de la mitad de la población de la tierra. Será muerto en este momento. Y lo peor es todavía por venir. En la séptima trompeta se abre el templo de Dios en el cielo y otra vez vemos relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo. Van a haber muchos terremotos. Cuando tú lees esos pasajes, tú lees terremoto tras terremoto. Y después comienza los últimos de los juicios de las copas, los juicios más severos. Voy a darles esta lista. No vamos a leer todos los pasajes, pero voy a darles la lista. La primera copa, úlceras dolorosas sobre los hombres que llevan la marca de la bestia. Segunda copa, se convierte en sangre todo el mar y mueren todos los seres vivos del mar. Tercera copa, se convierte en sangre los ríos y aguas. Pueden leer de eso en Apocalipsis 16 en su casa. Cuarta copa. El sol va a quemar a los hombres con gran calor, pero no se van a arrepentir. Quinta copa. Habrá obscuridad en el reino del anticristo y los hombres van a morder la lengua del dolor. Sexta copa. Se va a secar el río Eufrates para preparar el camino para que los reyes del oriente vienen. Y van a haber demonios que van a convencer los reyes del mundo para pelear contra Dios en la batalla de Armagedón. Séptima copa. En la séptima copa hay un terremoto grande. Las ciudades de la tierra caen. Las montañas desaparecen. Jesucristo, después de eso, Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, volverá a la tierra para establecer su reino. Hermanos, los días de la tribulación serán días de sufrimiento como este mundo nunca ha visto jamás. Y ninguno quisiera estar aquí. El Señor nos comparte eso, nos dice estos detalles como una advertencia. Juan el Bautista habla de huir de la ira
venidera. Y nosotros, dos cosas que yo quisiera dejar con nosotros en el día de hoy, cómo debemos vivir a la luz de estas verdades. Uno, debemos asegurarnos que nosotros estemos preparados. Cristo es quien nos rescata. Él viene por su iglesia. Él no quiere que estemos aquí en esos días. Él ha provisto la salvación por medio de Jesucristo. Así que uno es asegurarnos que nosotros estemos listos para el regreso de Cristo. Y número dos es ayudar a otros. Estar listos. Todos conocemos a personas que si Cristo vendría hoy, ellos se van a quedar. Y van a pasar esos días horribles aquí en la tierra. Hermanos, hay que predicar el evangelio, ¿verdad? Hay que orar por los que no conocen al Señor. Que no seamos indiferentes a estas verdades. El Señor nos dice estos detalles. Yo sé que fue mucha información, pero Él nos da todos esos detalles con un propósito. Él quiere que vayamos con Él en el rapto. Él no quiere que estemos aquí. Él quiere advertirnos en su amor. Él nos rescata si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Póngase de pie. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Cierren sus ojos, por favor. Si tú estás aquí y si tú no conoces a Cristo o si no estás bien, tú reconoces que no estás caminando en una relación recta con el Señor y quisieras ponerte a cuentas con el Señor, hoy es el día de salvación. Nosotros no sabemos el día ni la hora que Cristo vendrá por su iglesia. Hay que estar listos, hay que estar preparados para ese día. Si tú estás aquí, si no conoces a Cristo, levante la mano. Yo quisiera orar por usted. Si usted quisiera decir, yo quiero tomar una decisión de seguir a Cristo. Cristo te ama. Dios es tan misericordioso que Él ha provisto salvación lo vemos en toda la Biblia. Él guió a Noé a preparar un arca para salvar a su familia, ¿verdad? Cuando Dios iba a derramar esa ira sobre la tierra, Él proveyó una manera de escapar. Y esa manera es Cristo. Si tú quisieras aceptar a Cristo por la primera vez, levanta la mano. Quizá todos aquí ya han tomado esa decisión. Y qué bueno si sea así. Bueno, vamos a entrar, si no hay nadie, vamos a entrar en un tiempo de oración. El altar está abierto si quiere pasar aquí o si quiere donde ustedes están. Pero yo quisiera que nosotros oremos primeramente, que nosotros estemos preparados para la venida del Señor. Y después oremos por los que conocemos. El altar está abierto si quiere venir aquí y postrarse. Pero todos orando. Aprovechen de estos momentos que tenemos juntos orando. Padre, gracias por tu amor. Gracias que tú enviaste tu Hijo unigénito para morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias que tú has provisto, Señor, una manera de ser salvo, Señor Cristo. Tú eres el único camino. La iglesia amada, hay que permanecer en Cristo. Hay que estar en Cristo. Hay que permanecer en relación con Él. Él es tu Salvador. Él es el camino, el único camino. No hay otro. Que tu vida permanezca en Cristo. No te alejes de Él. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a estar preparados. Padre, quita de nosotros toda actitud de indiferencia. Ayúdanos, Señor, a reconocer, Señor, que es tu gracia que nos sostiene todos los días. Es tu bondad y tu amor. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor,
Danos, Señor, tu corazón. Ayúdenos, Señor, a sentir esa urgencia, que otros te conozcan. Ayúdenos a amarte más y a amar a nuestro prójimo. Ayúdenos a amar a los que no te conocen. Vamos a orar por los que no conocen a Cristo. Yo creo que todos tenemos a alguien en nuestra familia o quizá alguien en la escuela o en el trabajo que conocemos que si Cristo viniera hoy van a quedarse. Padre, toca sus corazones. No queremos que ellos se queden atrás. No queremos que ellos pasen aquí en la tierra esos horribles días de la tribulación.